Para este vaso de barro es una gran bendición compartir con ustedes este tiempo muy especial. Gracias a Dios por su gracia que nos ha alcanzado para servirle y siendo un vaso de barro poder ser útil para que la gloria sea para Él. Desde este espacio donde hemos junto con ustedes luchado, añorado que el discipulado sea un sistema de vida, una forma de vivir en nuestras iglesias del Nazareno. Les saludo y les comparto que igual que ustedes estamos buscando siempre la manera en que Dios quiere que trabajemos con nuestras iglesias en el cumplimiento de la gran comisión, alcanzando a niños, a jóvenes y a adultos para que caminen en el sendero en la gracia. Sabemos que DNI tiene como misión atender exactamente la gran comisión que Jesucristo nos ha dado. Y eso se lleva a cabo a través de muchas formas, a través de los diferentes espacios donde Dios nos permite servir, creativamente, en forma dinámica y en forma muchas veces sacrificial. Es bueno también recordar que así como Jesús envió a aquellos discípulos a cumplir la gran comisión, también a nosotros nos ha enviado para cumplir esa misión. Acá consideramos que era importante tener una imagen que nos pueda recordar cada día que tenemos que alcanzar primeramente a los no convertidos. DNI no es una agencia que trabaja solamente dentro o pensando adentro de la iglesia, como recuerdan que tenemos que ir más allá del templo. Tenemos que recordar entonces y enfatizar que nuestro trabajo inicia al alcanzar a los no convertidos, a todo ese mundo que está fuera de nuestro templo o está fuera de los espacios donde servimos, pero que nunca está fuera de la gracia de Dios, nunca está fuera del alcance de la gracia de Dios. También debemos recordar que DNI no solamente busca la conversión de los pecadores, de los no convertidos, sino también está buscando la santificación de los cristianos. Alcanzar a los no convertidos, establecer a los cristianos, significa enseñarles que el camino de la gracia se avanza en la compañía del Espíritu Santo. No solamente es importante en el sendero en la gracia hablar de la gracia que salva, sino también la gracia que santifica. A partir de ahí podemos caminar junto con la iglesia en el mismo espíritu, en la misma fe, en la misma entrega. Espero que en este tiempo, este espacio que el Señor nos concede, porque para mí es un gran privilegio, podamos compartir algunas pautas, algunos principios que nos puedan ayudar mientras caminamos en el sendero en la gracia, a discipular intencionalmente a nuestros jóvenes, niños y adultos y de esa manera cumplir la gran comisión. Bienvenidos a este tiempo especial. Dios les bendiga. Tenemos hoy la oportunidad de conversar un momento sobre las formas en que podemos trabajar el discipulado desde DNI como la agencia que está dedicada especialmente a formalizar y a trabajar el sistema de discipulado en nuestras iglesias. Como algo tan importante que debemos recordar para iniciar este momento de conversación con ustedes, todo lo tenemos que hacer y ver y entender desde nuestro concepto de la gracia. Gracias a Dios que la Iglesia del Nazareno, en su doctrina, en su teología, la gracia lo ha colocado como algo tan importante, porque no podemos hablar de Dios
sin entender exactamente la gracia de Dios. Por ejemplo, solamente con el hecho de que usted y yo nacimos, solo con el hecho de haber sido concebidos de parte de nuestros padres, eso ya fue una acción de gracia de Dios. Ya es una muestra de la gracia de Dios. Cuando Dios nos dio la vida, cuando Dios permitió nuestro nacimiento, lo permitió por su gracia, porque desde esa gracia que Él nos da, no solamente la vida, nos da también un propósito de vida. Podemos recordar que Dios no hace nada sin propósito. Dios no actúa en la casualidad. Dios es un Dios que actúa con propósitos, y eso es lo que le expresa a Jeremías en el capítulo 1 y versículo 5, cuando le dice: desde que estabas en el vientre de tu madre, te conocí. Desde que estaba en el vientre de mamá, usted y yo ya habíamos sido conocidos por el Señor. Solamente con eso, el haber sido concebidos y el darnos la vida, la existencia, es por su gracia. Aún más ahora, si hablamos después de tanta situación de tormenta que nos ha traído la pandemia, si seguimos vivos, si estamos aquí, es por su gracia. Y esa gracia tiene un propósito. Dios tiene un propósito para su vida, para mi vida, y eso es algo que debemos recordar todos los que hemos sido, no solamente nacimos, sino que también fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo. Nuestra existencia misma entonces en este momento es por su gracia. Y cuando DNI, Discipulado Nazareno Internacional, nos llama a discipular, nos llama a cumplir la misión de Dios, nos está diciendo: ustedes han nacido para ese propósito de Dios. Ustedes están aquí para ese propósito de Dios. Vean, mis amados hermanos, todos ustedes, pastores, siervos en diferentes espacios de la iglesia, Dios tiene un gran propósito, no solamente el hecho de estar en ese espacio ministerial, sino que el propósito es exactamente el cumplimiento de su misión. Y la misión de Dios es siempre redentora, es de salvación, es de perdón. Esa es la misión de Dios. Entonces podemos expresar que gracias a Dios, porque la Iglesia del Nazareno y recientemente nos presentó el sendero en la gracia como un recurso para comenzar a entender mucho mejor de qué manera Dios está trabajando en mí, conmigo, y de qué forma Dios quiere que le sirva a través de esos procesos y los momentos de su gracia. Dice la palabra que por gracia recibisteis y por gracia también tienen que dar. Eso quiere decir de que si hemos sido alcanzados por esa gracia, vamos a ser facilitadores de la gracia. Vamos a ser personas que proveen el camino, indican el camino, el sendero en la gracia. Es tan importante entonces recordar que si nuestros pecados han sido perdonados y si el Espíritu Santo ya nos ha santificado, que eso es lo que creemos, es bueno entonces recordar que si el Señor nos dio la vida, número 1, si Dios nos perdonó, número 2, y si el Espíritu Santo nos ha santificado, número 3, es para su propósito. Y ese propósito siempre es un propósito de formación, de discipulado para el cumplimiento de la misión de Dios. ¿Por qué expreso eso? Porque la Iglesia del Nazareno nos ha dicho que tenemos que hacer discípulos semejantes a Cristo en todas las naciones. Y es bueno tener el fundamento de que quienes van a ser discípulos de Cristo semejantes a las naciones son personas como usted y como yo, pero que han sido redimidos, han sido santificados
y ya son discípulos de Jesucristo. Es algo tan importante. Esta es la plataforma en la cual hablamos entonces de discipulado. Hablamos de que hemos sido redimidos para el propósito del discipulado de Dios, para discipular a muchos otros. Entonces, mis amados hermanos, tenemos una misión tan importante. Tenemos un propósito, o se nos ha dado un propósito para cumplir la comisión de Jesucristo. La palabra misma nos lo expresa. Id y haced discípulos a todas las naciones. Vamos, hagamos discípulos desde la gracia, reconociendo que somos vasos de barro, pero que hay un tesoro dentro de nosotros. Ese tesoro ha llegado por la gracia. Es un tesoro que ha venido a rescatarnos, es un tesoro que ha venido a darle sentido a nuestra vida. Es el tesoro que nos ha encauzado hacia el propósito de Dios. Entonces, si caminamos en el sendero en la gracia, también entendemos entonces que vamos a caminar junto con muchos otros. Todos, dice el apóstol Pablo, hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si todos éramos pecadores, hoy todos somos redimidos desde su gracia y por su gracia, y entonces caminemos juntos con muchos otros en este discipulado. Todos nos necesitamos. Vamos a ir ayudándonos en este caminar. Necesitamos entender ahora entonces si vamos a caminar en el sendero para una vida de discipulado. Necesitamos iniciar por donde se debe iniciar. Y yo sé que fácilmente podemos pensar de que el discipulado se inicia aún antes de conocer a Jesucristo, y eso es cierto. Pero hay un momento clave en el cual el discípulo consciente y voluntariamente e intencionalmente decide seguir a Jesús. Y eso creo que va a hacer la diferencia en la iglesia. Yo sé que cuando hablamos de discipulado estamos pensando, creyendo que usted y yo fuimos discipulados. Pero cuando hacemos la pregunta de quién discipuló a quién o quién te discipuló, a veces nos es difícil explicar exactamente quién fue, porque quizá no hubo una intencionalidad en nuestro discipulado. De manera que tenemos que llegar al punto clave. En aquel escenario cuando Juan el Bautista les dice a sus discípulos: he allí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Pensemos en que el discipulado intencional comienza con la intención y la voluntad y la decisión de seguir a Jesús. Cuando hablamos de los discípulos de Juan que siguieron a Jesús, encontramos allí algunas lecciones que nos pueden servir para hablar de un discipulado intencional. Cuando hablamos de discipulado intencional, estamos pensando en la voluntad, no solamente del que discipula, sino también de la voluntad del que es discipulado. Desde acá, en este ministerio, hemos estado hablando precisamente de la frase discipulado intencional. Que la iglesia, la agencia DNI desde el distrito y luego desde las iglesias locales, puedan trabajar o trabajen el discipulado con intención exactamente de discipular. Eso nos evita el activismo, el realizar actividades simplemente por realizarlas, sin tener la intención de discipular o la intención de formar a los hermanos.